El niño perdido, cuento popular español. Hubo hace muchísimos años un gran señor que poseía incalculables riquezas, pero no era feliz, por carecer de heredero a quien legárselas a su fallecimiento. Así llegó a la madurez, sintiéndose cada día más viejo, y en este estado de ánimo acudía semanalmente a misa, acompañado de su esposa, para pedir a Dios que le concediera un hijo. En esta triste situación permanecieron muchos años. Finalmente les nació un robusto niño, pero la noche anterior al nacimiento el padre tuvo un extraño sueño. Un anciano le predijo el nacimiento de un varón, anunciándole que debería impedir a toda costa que tocara el suelo con los pies antes de cumplir los 12 años. Si no lo hacía, le sucederían irreparables desgracias. Innumerables nodrizas, a quienes se le confió el cuidado del tierno infante, recibieron estrictísimas instrucciones para que no le permitieran al niño tocar el suelo antes de llegar a la edad fijada. Ya habían transcurrido 11 años y 11 meses desde el día de su nacimiento. Se aproximaba la fecha en que la fatal predicción dejaría de existir. Los padres contentos se proponían dar una fiesta para conmemorar el feliz suceso. De repente, una mañana antes del cumpleaños, hubo un temblor de tierra extremadamente fuerte. La nodriza que tenía en sus brazos al niño, asustada, lo dejó caer. Cuando quiso recogerlo, no lo encontró. Había desaparecido como si se lo hubiese tragado la tierra. Atraídos por sus gritos y lamentaciones, acudieron los demás criados del castillo, y poco después se presentó también el señor. Muy alarmado al observar la inquietud de la nodriza y de los criados, preguntó dónde estaba su hijo, y la nodriza, temblando como las hojas del álamo y los ojos arrasados en lágrimas, le relató lo sucedido. Fácil es imaginarse la angustia del padre al ver desvanecerse en un instante sus más grandes esperanzas. Inmediatamente despachó varios criados en todas direcciones, encargándoles que no volvieran sin su desaparecido hijo. Rogó, suplicó, gastó fortunas buscando información y prometió enormes recompensas a quien lo encontrara. Pero todo fue inútil. La tierna criatura no pudo ser hallada. Había desaparecido, tal vez para siempre. Pasó el tiempo. Un día, el afligido padre se enteró de que en una de las más amplias salas del castillo se oía, al llegar la medianoche, un ruido de pasos y el sonido inconfundible de quejas amargas que parecían ser humanas. Deseoso de averiguar la causa de aquella anomalía, con la intuición de que aquel descubrimiento podía llevarle tal vez al conocimiento de lo que tan ardientemente deseaba, hizo pregonar en todas las aldeas de sus dominios que entregaría 300 coronas de oro a quien se atreviera a pasar una noche en el interior de esa sala. No faltaron personas que se prestaron a hacer la prueba, pero ninguna llegó a su fin. Cuando a la medianoche empezaban a percibirse los gemidos, todos salían disparados, prefiriendo conservar la vida y seguir pobres
a arriesgarla por 300 coronas. De ese modo, el noble caballero permanecía todavía en la duda de que el autor de aquellos gemidos fuese su hijo o algún alma en pena. Sucedió, sin embargo, que en las inmediaciones del castillo habitaba una pobre viuda, molinera de profesión y madre de 3 hijas de notable hermosura. Cuando a la humilde cabaña llegó la noticia de que el señor del castillo ofrecía 300 monedas de oro a quien osara dormir una noche en la cámara donde se percibían los extraños ruidos, la hija mayor dijo a su madre: «Creo, madre mía, que no tenemos nada que perder. Esas 300 coronas aliviarán bastante nuestra miseria. ¿Por qué no me permites que pruebe?» La pobre madre vaciló, pero ante la insistencia de la hija, y sobre todo atemorizada por los días de hambre que se le avecinaban, al fin consintió. Al día siguiente, la mayor de las hijas de la molinera se encaminó resueltamente al castillo. «Vengo a dormir esta noche en la cámara de los duendes», dijo al criado que salió al abrirle la puerta. El mismo señor salió entonces a recibirla y le preguntó: «¿No te dará miedo, muchacha?» «Bah, más miedo me da el hambre. Lo único que os ruego es que me proporcionéis provisiones suficientes para hacerme una buena cena, pues tengo un apetito de avestruz». El señor ordenó que se le facilitara todo cuanto pidiera, y la muchacha no se quedó corta, pues con los víveres que exigió se habrían podido confeccionar más de 12 platos distintos. Tan pronto como los tuvo en su poder, la elegante moza se encerró en la habitación, encendió una buena hoguera, puso en ella agua a calentar y luego puso la mesa y se preparó la cama. Lentamente fueron pasando las primeras horas de la velada. Finalmente dieron las 12 y apenas hubo el reloj desgranado la última campanada de la medianoche, cuando la molinera percibió los pasos de alguien que se aproximaba. Llena de temor, levantó la cabeza y se encontró con un adolescente que la miraba con fijeza y que le preguntó: «¿Para quién es esa cena?». Ella repuso secamente: «Para mí sola». El pálido semblante del desconocido se nubló de tristeza. Dirigió una nueva mirada pesarosa a la muchacha y tras algunos instantes de mutismo volvió a preguntar: «¿Para quién has servido la mesa?». «Para mí sola», contestó ella con la misma acritud que antes. La frente del joven se arrugó, sus hermosos ojos azules se humedecieron. Con voz trémula dijo interrogativamente: «¿Y para quién has mullido esa cama?». A lo que ella respondió con la misma indiferencia egoísta: «Para mí sola». El desconocido se echó a llorar como una Magdalena, se retorció desesperadamente las manos y desapareció. A la mañana siguiente, la mayor de las hijas de la molinera relató al noble señor todo cuanto había sucedido durante la noche, sin hacer referencia a la penosa impresión que la sequedad de sus respuestas había producido al fantasma. El desdichado padre pagó religiosamente las 300 coronas y se regocijó en medio de su pesar por haber logrado descorrer un poquito el velo del impenetrable misterio. Aquel atardecer se presentó la segunda de las hijas de la molinera, que había recibido instrucciones de su hermana sobre lo ocurrido y conocía las preguntas que el aparecido había de hacerle. El señor del castillo la recibió con grandes muestras de alegría y ordenó a sus criados que le facilitasen todo cuanto apeteciera.
Inmediatamente ella se trasladó a la sala, encendió una buena fogata, puso a hervir sus pucheros, cubrió la mesa con un blanco mantel y mientras se hacía la cena acomodó cuidadosamente el colchón de la cama. Al dar la medianoche notó los pasos del desconocido, que se aproximó a ella sin que la hija de la molinera experimentara el menor temor, pues conocía las respuestas. Este le preguntó: ¿Para quién has hecho esa cena? Para mí sola, respondió ella con la misma sequedad que su hermana. Con profunda tristeza, retratada en su hermoso semblante, continuó preguntando el joven: ¿Para quién has servido esa mesa? Para mí sola, contestó la muchacha otra vez sin volver la cabeza. El muchacho lanzó un suspiro melancólico. ¿Para quién has mullido esa cama? Para mí sola. El desconocido se retorció desesperado las manos y desapareció. Cuando la segunda de las hijas de la molinera refirió al noble señor lo que había visto y oído, éste le entregó las 300 coronas estipuladas y quedó ensimismado en profundas reflexiones. Pero aquella misma tarde se presentó en el castillo la tercera y más joven de las hijas de la molinera, que se ofreció a pasar la noche en la Cámara de los Misterios, después de haber obtenido la aprobación de su madre, no sin gran trabajo, pues aquella amaba muchísimo a su hija menor por la bondad que tenía y temía perderla. El señor del castillo la recibió con tanta deferencia como a las mayores y dispuso que se le diese lo suficiente para dar de comer a 6 personas, eligiendo él mismo los manjares y entregándole un servicio completo de platos y cubiertos para 2 personas. La muchacha penetró en la estancia, encendió el fuego y puso las vituallas a calentar, haciendo mientras tanto la cama. Mientras terminaba de hacerse la cena, la muchacha puso sobre la mesa un rico mantel y encima de éste los platos, los cubiertos y las servilletas, así como los vasos. Lenta, muy lentamente, sonaron las 12 campanadas de la medianoche. Inmediatamente se percibió un ruido extraño, rumores de pasos, suspiros entrecortados, quejas, llantos. Asustada, la molinerita miró en torno suyo, pero no vio a nadie. Estaba a punto de lanzar un grito de espanto por miedo a lo sobrenatural, cuando distinguió de repente a un pálido joven que la miraba con tristes ojos. Ella le sonrió entonces y lo invitó a sentarse con un gesto, pero él, antes de aceptar, le preguntó: ¿Para quién es esa cena que preparas? Para nosotros 2, respondió la muchacha sin vacilar. ¿Para quién has puesto esa mesa? Para nosotros 2. ¿No ves acaso los 2 cubiertos? El joven, con los ojos brillantes de alegría, continuó preguntando: ¿Para quién es esa cama? Para ti. Yo dormiré en una silla. Temblando de alegría, el joven se arrodilló a los pies de la molinerita y cubrió de besos sus manos. Gracias, muchas gracias, exclamó. Luego se levantó y añadió: pero antes de cenar tengo que ir a agradecer a mis bienhechores. Un soplo de aire fresco inundó de repente la habitación. En el centro de ésta se había abierto una puerta trampa en el piso, por la cual se apresuró a descender el desconocido. Pero la joven molinera, que se sentía invadida por la curiosidad, se agarró al extremo de su capa y bajó detrás de él. Llegaron al fondo y allí se desplegó ante los ojos de la muchacha un mundo extraño,
Corría a su derecha un río de oro líquido, mientras que a su izquierda se alzaban colinas del mismo resplandeciente metal. Frente a ella se extendía una pradera vastísima, esmaltada con césped de un verdor deslumbrante y flores de todos los colores. A medida que avanzaba el desconocido, la joven lo seguía a muy poca distancia, procurando que él no la descubriese. Ella le vio saludar a las flores del prado, con gran deferencia y cariño, como si fuesen antiguas conocidas, besando a algunas, acariciando a otras, despidiéndose de ellas con frases amorosas. Finalmente penetraron en una selva cuyos árboles eran de oro macizo. Multitud de pájaros de todas clases y colores empezaron a lanzar armoniosos trinos cuando distinguieron al pálido muchacho, revoloteando alrededor de él y posándose familiarmente en su cabeza y hombros, mientras él acariciaba las lindas avecillas. La molinerita quebró una de las ramas de un árbol y se la guardó en el pecho para tener un recuerdo de aquel reino de maravilla. Pasaron de la selva de oro a otra cuyos árboles eran todos de plata. Infinidad de animales de todas las especies saludaron con grandes muestras de alegría la llegada del muchacho, acercándose a recibir sus caricias. Él les dirigió la palabra a cada uno de ellos, pasándole las manos por sus lustrosos lomos, mientras que la molinera, aprovechando el ruido que formaban con sus voces, quebró una de las plateadas ramas y se la guardó junto a la otra. Así me creerán mis hermanas cuando les cuente todas las preciosidades que he visto esta noche, se dijo. Cuando el joven se hubo despedido de todos sus amigos, volvió sobre sus pasos por el mismo sendero que había tomado a la ida. La doncella regresó detrás de él, sin que el muchacho se diese cuenta de su presencia. Cuando el joven se volvió hacia la chimenea, la doncella ya estaba sentada a la mesa y le hacía señas de que se acercara. «Ya me he despedido de todos mis amigos», dijo él con voz alegre. «Ahora vamos a cenar». Cuando hubieron aplacado su apetito, propuso el muchacho: «¿No crees que es hora de descansar?». Ella sonrió y repuso: «Descansa tú. Yo me acomodaré en una silla junto a la chimenea y dormitaré un poco. Ya no tardará mucho en amanecer». «Nada de eso», contestó él alegremente. «Seré yo quien se coloque junto al fuego. Tú dormirás en la cama. Si te hice la pregunta, fue para probar tus sentimientos». La molinerita se dejó caer en el blando lecho, mientras que el desconocido, tomando una silla, se sentó junto a la chimenea, lanzando de vez en cuando amorosas miradas a la muchacha, que no tardó en dormirse apaciblemente. Ya había avanzado mucho la mañana, y el noble señor no podía contener su impaciencia, pues la hija de la molinera no se había presentado todavía a cobrar su pago. Inquieto, se dirigió a la sala y abrió la puerta. Dos exclamaciones de alegría sonaron casi al unísono. «¡Hijo mío! ¡Padre!». Emocionados, se abrazaron llorando. La molinera se despertó, se levantó apresuradamente y las dos ramas que cortara durante su visita al país maravilloso cayeron al suelo con un ruido metálico. El joven se volvió a ella y al ver las dos ramas le dijo asombrado: «¿Me seguiste hasta allí, pícara?». Ruborizada, ella no le respondió. «Pues bien», añadió, «esas dos ramas se convertirán en dos palacios. Y si tú estás tan enamorada de mí como yo lo estoy de ti, en uno de ellos habitaremos nosotros cuando nos casemos, y en el otro vivirá tu familia». Y así sucedió. Luego de un tiempo de noviazgo,
los dos jóvenes contrajeron matrimonio, siendo invitados a la boda todos los habitantes del lugar, que por muchísimo tiempo recordaron alborozados el fantástico banquete que se sirvió. La joven molinera y su marido tuvieron muchos hijos, que pudieron pisar el suelo y jugar alegremente sin temer por ningún hechizo. Colorín colorado, este cuento ha terminado.